Este es un ejemplar de herbario de chile. ¿Lo ven bien? ¿Ven los chilitos? La vamos a recortar. 30, 35 había dicho, maestra. ¿Mandé? 30 o 35. Se me cortó. Por 35. Gracias, maestro. ¿Sí? Bueno. La prensa que vamos a utilizar. Bueno. Para poder hacer un ejemplar, ustedes lo primero que necesitan construir es una prensa, ¿sí? Una prensa de madera. Como esta. Que debe tener 35 de largo por 25 de ancho, ¿sí? De preferencia, su prensa va a ser con un grosor de, esta tiene media pulgada de 1 centímetro de grueso, pero debe ser de 1,5 centímetros. Es 1,5 centímetros de grosor cada una de estas varitas, ¿sí? Entonces, la pueden hacer así. Como esta. Que tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 palitos de 25 centímetros. Y 1, 2, 3, 4 de 35 centímetros. Por 1,5 de grosor. ¿Sí? Entonces, van a ser 2 rejillas de estas para colocar entre ellas a sus ejemplares. ¿Sí? La prensa. ¿Sí? A la que le vamos a poner cartones de ese tamaño, ¿sí? Y luego, pon una ramita de lo que sea, ¿no? Por favor. No, una ramita. ¿Mejor? Sí. Periódico. ¿Sí? Y dentro de este periódico vamos a colocar nuestras plantas. Entonces, necesitamos mucho periódico y mucho cartón. Permítanme tantito. Aquí va en el periódico el ejemplar que vamos a guardar. ¿Sí? Tallo, hoja, flor y fruto. Si hay flor y fruto, si no flor o fruto, lo que encontremos. Ya está acomodado en el periódico. Sellamos el periódico. Ponemos otro cartón. Disculpen, ¿están viendo la cámara de la profesora? Es que a mí no aparece nada. Y otra vez la prensa. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo sí lo veo. Sí se ve. Sí, sí, ¿No se lo va a ven? salir entonces. ¿No lo ven? Yo no lo veo, creo que solamente soy yo.
Ha de ser mi internet, me voy a salir. A ver, salta y vuelve a entrar. Después, ¿reconocen esta cinta? Ahora nos va a servir en una sola prensa todas las plantas que ustedes gusten, ¿sí? Luego de que las acomodamos las plantas allá adentro, la amarramos con un hilo, ya sea de ixtle, o sea, una riata, o uno de estos de hilo, ¿sí? No con hilo de plástico, sino con hilo de algodón o de... ¿Quién sabe de qué será este? Pero estos hilos no se estiran, ¿sí? Entonces, por eso es este el hilo que nos funciona, porque no se estira. Si es riata, mejor, ¿sí? Entonces aquí, luego le amarro aquí, hilo de ixtle, hilo de nequén, hilo de algodón, ¿sí? Para poder amarrar nuestra prensa y poner a secar las plantas, ¿sí? Lo más fuertemente posible apretado, ¿sí? Entonces allí se van a quedar las plantas guardadas atrás del refrigerador 24 horas. O bien pueden hacer una secadora con una caja de huevos. Dos cajas de huevos. Colocan dos focos. Con dos focos adentro. Bien sellados para que les dé calor. Y con el calor de los focos se sequen más rápidamente sus plantas. ¿Por qué es importante que se sequen rápido sus plantas? Porque mientras más rápido se sequen, más rápido pierden la humedad. Y esto evita que los hongos las ataquen y se las echen a perder. Y aún así tenemos problemas con los hongos porque estamos en el trópico, ¿sí? Pero, bueno, lo más saludable es que sea una temperatura de aproximadamente unos 60 grados, que es lo que nos da los focos, ¿sí? Ya que está amarrado nuestra prensa, espérenme tantito. Maestra. Pero a ver, Maestra, aquí está la prensa ahora paradita. El cartón. El periódico. Este es un periódico de estos deportivos, chiquito, ¿sí? Entonces aquí, por cada planta que voy a prensar, ¿sí? Una hoja de periódico. Allí el tamaño de la planta, ¿sí? Que corte deberá caber en el periódico. ¿Sí lo ven? Miren,
este ejemplar va a tener hojas, flores y frutos. ¿Sí lo ven? Bueno, pues aquí en este cachito de periódico tengo que acomodar hojas, las flores, que se vea la forma completa de la flor y que quede dentro del periódico. Unas hojas van hacia adelante y otras nos van a permitir ver el envés de la hoja, ¿sí? Y si tiene muchas hojas como esta, ya le corté las hojas que me estorban. ¿Ya vieron? Entonces, unas van hacia arriba, otras van hacia abajo. O sea, el envés, de qué color y de qué forma es. Y el haz, de qué color y de qué forma es. La flor abierta, todos sus pétalos estiraditos, bien acomodada. Y ahora cierro el periódico. El periódico es un papel muy absorbente, ¿sí? Entonces, por eso me sirve más que cualquier otro papel. Tal vez exista un papel más absorbente que se llama papel de algodón, pero es carísimo y ya ni lo venden en México, ¿sí? El que sigue. Unas hojas hacia adelante, o sea, para que se vea el haz, y otras para que se vea el envés. Y como le voy a cortar aquí a esta hoja, va a quedar marcado la base de la hoja que corté, para que se sepa que allí había una hoja, ¿sí? Que en el mismo nudo en el que estaba una, había otra, ¿sí? Entonces, esta va al haz, esta va al envés, esta va también para el haz, ¿sí? Y del otro lado, pues se las acomodo, sus hojitas, su flor. Si se puede, hasta le abrimos la flor, ¿sí? Para que se vea dónde tiene sus órganos florales. Ahí está abierta la flor. ¿Ya los vieron? Allá adentro de la flor están los estambres, el pistilo. Aquí hay otro botoncito, o sea, tiene una inflorescencia en el ápice de la rama, ¿sí? Ay, no se ve. Sí, sí se ve ya.
pongo su periódico, la encierro. Más periódico. Y ya no tengo cartón. Y otro cartón. ¿Sí? Bueno. Después, a desamarrar. ¿Quién sabe dónde está la cinta? A la prensa. ¿Sí? Como dijo su compañero, en una misma prensa podemos meter muchos ejemplares al mismo tiempo. ¿Sí? Y luego ponerlos a secar. Me preguntaban, ¿en el sol? Pues sí, en el sol cuando está todo lo que da el sol, pero cuando está como hoy, que está nubladito y que está muy húmedo el ambiente, ¿ustedes no sienten que están sudando mucho? Es por la humedad ambiental. Entonces, con toda esa humedad, las plantas se nos van a llenar de hongos. No nos conviene. Lo más conveniente es meterlas en en una secadora, ¿sí? La secadora más fácil de construir es una caja con focos, ¿sí? Ahí está. La anterior. Aquí está. Una. Periódico. Otra. Más periódico. Cartón. Su prensa y vuelta a amarrar, ¿sí? De allí a secar. Mañana, 24 horas después, le voy a volver a cambiar el periódico. ¿Por qué le tengo que cambiar el periódico? Porque el primer periódico que le puse va a absorber la humedad más fuerte que tenía la planta, ¿sí? Y como le estoy presionando, la estamos exprimiendo a la planta, ¿sí? Le estamos dando calor y entonces va a liberar todo lo que se pueda de humedad. Recuerden que los seres vivos tenemos ahí aproximadamente de un 70% de agua, ¿sí? Entonces, como la estamos secando rápido, esta planta va a liberar su agua, pues lo más rápido posible también, ¿sí? Entonces, en 24 horas le vamos a cambiar el periódico. Ya después de 24 horas que le cambiamos el periódico, lo volvemos a meter a la secadora hasta que se seque. Estas plantas que yo metí ahora en mi prensa, seguramente en 48, 72 horas a más tardar van a estar secas, ¿sí? Y después de esto, las voy a tener que meter a un congelador. ¿Preguntas hasta aquí? ¡Hey! Chiquitos. Yo, maestra, ¿cuántas plantas se tienen que...? ¿Cuántas plantas quedamos al principio del semestre? 15, ¿no? No recuerdo.
Ahorita les digo. 10. No recuerdo. Ay, sí, 10, ¿cómo no? Yo me 5, acuerdo creo. de todos de 30 al principio, ¿no? No, eran menos. ¿Eh? Tiene que ser cualquier, maestra, tiene que ser cualquier 30 plantas, entre esas van todas las divisiones de las que vamos a hablar. Vamos buscando entonces cícadas, coníferas, jingo. Vamos a China por un jingo. Nos regresamos a México por unas plantas con flor. ¿No dijimos eso? No. No. Hablamos de 15 plantas, no se hagan. Mejor 5. No, que 5 dijimos. A ver, Yes. las voy a poner sencilla. Es mejor. Me van a ir buscando ya. Bueno, ahorita lo primero que van a hacer es su prensa. ¿Sí? Entonces, de aquí al próximo miércoles tiene su prensa. ¿Sí? Y luego vamos a ir buscando plantas importantes. ¿Sí? Estas que yo colecté son ornamentales. No, qué marihuana ni qué marihuana. Vas a ver. La marihuana. Este Juan Daniel, míralo. Me está saliendo bien macizo. Juan Daniel, ¿eh? Es Pero que, le llevan es que todas después de las que plantas. se seca se la va a fumar, dice. Le salió del corazón la marihuana. Pero sí podemos buscar plantas alimenticias o especias, frijol, chile, tomate, calabaza, ¿o no? Entonces No, sería porque si no encuentro. ¿Cómo? Wendy, ¿qué dijiste? Soy Alondra, maestra. Ah, eres Alondra. ¿Qué dijiste, Alondra? Entonces serían las plantas alimenticias y también se podrían unas flores. Algunas y especias, pero lo que más importante es por el momento son las alimenticias. Porque además esas plantas alimenticias son pequeñitas. Las hortalizas son pequeñitas. Entonces te cabe toda la planta hasta con raíz. ¿Sí? Te quedan completitas. Ya se me hizo bola. Eso era lo que le quería preguntar, profesora, si tenía que llevar raíz, pero veo que no necesariamente, ¿verdad? Pues no necesariamente si son plantas grandes, si son árboles, ¿sí? Pero, por ejemplo, el cilantro, la planta completa con su flor, cabe perfectamente en esta prensa, ¿sí? Entonces, sería un buen espécimen. Tengo una duda, profesora. A ver.
a ver, y las capas que puso fue, a ver, prensa, la prensa, ¿verdad? La Prensa, primera parte. Puso un pedazo de cartón, una Cartón. placa de cartón. sí. De ahí colocó el periódico, bueno, una hoja de periódico extensa, así abierta, y Ajá. en medio de ella colocó el El espécimen, ¿no? Sí. Y ya de ahí colocó el cartón o colocó periódico. Otro cartón, otro periódico, sí. Pero se coloca una hoja de periódico así sin espécimen o es que yo vi que puso Sí, mientras el más espécimen periódico y le pongas entre rama y rama, más material de absorción tienes, ¿sí? ok. Entonces, por eso se pone bastante periódico. Sobre todo si no tienes oportunidad de cambiarlas de un día para otro, las 24 horas, el periódico te apoya, ¿sí? Entonces ahí está ya la prensa amarrado todo, ¿sí? Ahora, Maestra, sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuántos son el máximo de ejemplares que puede haber en la placa? Bueno, en la prensa. todas las que puedas. O sea, puedes tener esta segunda rejilla hasta acá y lleno aquí con muchos cartones y mucho periódico. 30, 50, 100 en una misma prensa. Lo único que tienes que asegurarte es que esté bien presionada y que haya suficiente cartón. Ahora, fíjense cómo está este cartón. Aquí le ven cómo está lo corrugado del cartón. Sí, son de esos cartones que no son completamente compactos, ¿no? Así es. Entonces lo corrugado del cartón me queda hacia arriba, a la parte de lo ancho. ¿Sí lo ven? Aquí está largo, aquí está ancho, aquí está lo corrugado del cartón, ¿sí? Donde está esto, ¿sí se lo ven? Sí, ya ¿Ven? sé. Sí, maestra. Sí. Bueno, eso es lo que va hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué? Porque vamos a meter así la prensa en el secador, ¿sí? En la secadora. Y entonces, por el cartón va a correr el aire caliente, va a circular el aire caliente, ¿sí? Si lo tenemos así, la prensa, dentro de la secadora, entonces el aire va a fluir por aquí y la planta se va a secar mejor porque el aire caliente va a circular a lo largo de la prensa o más bien a lo ancho de la prensa, pero como lo vamos a tener así, pues va a circular a lo largo. ¿Sí? ¿De cuánto es la prensa? ¿Cuánto tiene de aquí a aquí? ¿Cuántos centímetros? 35. No, 25. 25. Y ahora sí, de acá a acá, 35. 35, ¿verdad? ¿Cuántas tiras a lo ancho tiene mi prensa? 5. Sí, 5. 5. 4. 5. Ah, sí, es cierto. 1, 2. ¿Cuántos fueron? 5. 5. ¿Sí? Y a lo ancho, ¿cuántas tiene? 4. 4. Entonces,
Son 8 de 35 y 10 de 25. ¿Verdad? Porque son 2 rejillas. ¿Sí? Entonces, vamos poniéndonos a trabajar.